Muy bien, saludo a todos los alumnos que están del otro lado de la pantalla. Ya ha sido presentado, mi nombre es Omar Díaz y vamos a ver en esta oportunidad el tema de adicciones. El tema de adicciones es muy amplio porque no solamente a las sustancias, sino a otras cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las compras, con el juego, con la tecnología, pero nos vamos a centrar en el tema de adicciones a las drogas. Y aquí viene un término, ¿no es cierto? Droga. Para la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que incorporada al cuerpo produce alguna modificación. En realidad el nombre técnico es sustancias psicoactivas adictivas. Y aquí hay una orientación, porque hay una sustancia de por medio que ocasiona una modificación. ¿Quiénes ocasionan una modificación? Aquellas drogas legales e ilegales. Entonces aquí tenemos una división. Drogas legales por un lado, drogas ilegales por el otro. Dentro de las drogas legales tenemos a todos los medicamentos, tenemos al alcohol y al tabaco. Y dentro de las drogas ilegales podemos enumerar a la marihuana, a la pasta base de cocaína, más conocida como Paco, a la cocaína, a la heroína, a las drogas de diseño como la ketamina, Superman, que se consume hoy mucho en los boliches, en la nocturnidad. Y también es posible aclarar que tenemos que tener en cuenta el tema de cómo una persona llega a consumir. Es todo un proceso, pero la congregación se va a encontrar con tres tipos de personas: aquellas que están usando, aquellas que están abusando y aquellas que son dependientes. Las dependientes, adictas, son personas enfermas, ¿no es cierto?, que por su adicción no pueden controlar sus acciones, tienen la voluntad viciada. Por lo tanto, es un terreno del que se tienen que ocupar los especialistas en determinados centros. Y nosotros, como iglesia, nos vamos a concentrar en el tema del uso y el abuso, que es todo un camino a recorrer, ¿no es cierto? Yo aquí lo que voy a hacer es, en este proceso de los distintos ejes que vamos a ver, es citar algunos versículos bíblicos que ustedes después van a tener que buscar en la Biblia y mencionar la versión de donde ustedes lo están sacando, de donde ustedes lo leen. Comenzamos entonces con el primer eje, que es el tema de prevención. ¿Qué podemos decir de prevención? La prevención también es un proceso. Un proceso porque es el desarrollo de distintas actividades que están enderezadas a evitar perjuicios individuales, familiares, comunitarios y sociales. Cuando hablamos de perjuicio individual, estamos hablando de que la persona, por su ingesta de determinada sustancia, está produciendo un deterioro en su cuerpo. Y al producir un deterioro va a producir un colapso, la familia se mueve de alguna manera porque hay un miembro, ¿no es cierto?, que está alterando su conducta, que eso es lo que hacen las drogas. Y también al alterarse la familia se altera lo comunitario. Aquí lo comunitario es las entidades, ya sea el club, la iglesia, el trabajo, puede ser la escuela, todo lo que es el estudio, a eso nos referimos con lo comunitario. Y cuando hay perjuicio comunitario, hay perjuicio social en definitiva. Hay muchos tipos de prevención, muchas tipologías de prevención. Las hay psicosociales, las hay jurídicas, las hay sociológicas, las hay psicológicas, pero vamos a mencionar una que ustedes se van a encontrar siempre en cualquier curso que hagan, que es
la prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? La prevención primaria es la información de un determinado tema en forma general. Por ejemplo, un profesor va a charlar con los alumnos sobre el dengue, ¿no es cierto? O en el tema de adicciones, y da información general. Eso es prevención primaria. Prevención secundaria es cuando nos vamos a ocupar de aquella persona que está haciendo un uso y un abuso, o dependencia también, y necesitamos con determinados modos, modalidades, sacarlo de ese campo al cual ha entrado al campo del uso y del abuso preponderantemente. Y con determinadas herramientas nosotros los podemos sacar. Y la prevención terciaria se refiere exclusivamente a aquellas personas que son dependientes de. Entonces necesitan, como hemos dicho en la introducción, un tratamiento especializado. Vamos a hacer hincapié en otro tipo de prevención, que es la prevención bíblica, a la que llamamos prevención integral. ¿Por qué prevención bíblica? Porque la Biblia es una herramienta que sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el creyente, el hombre de Dios, esté preparado para toda buena obra. Y aquí tenemos verbos, ¿no es cierto?, que se refieren a la prevención y verbos correctivos. Entonces, ¿por qué hablamos de prevención integral? Justamente porque la Biblia dice que el Dios de paz guarde todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida del Señor. Y aquí utiliza, ¿no es cierto?, en griego utiliza tres palabras diferentes. Neuma en un caso, psique en otro y soma en otro. La Biblia habla también en el Génesis cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y cuando dice el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ahí tenemos una prevención particular que toca el tema espiritual. Y ustedes, que los animo a hacer cursos que dé la ciudad, que dé la municipalidad, que dé la provincia, que dé el Estado, que dé una ONG, nunca se van a encontrar con que es tomado la parte espiritual. Nosotros la tomamos porque es lo más importante del hombre. ¿Por qué también es integral? Porque la Iglesia se ocupa desde la más temprana infancia hasta cuando el hombre ya es anciano. La Biblia nos dice, ¿no es cierto?, dale una buena educación a tu hijo, enseñale, y aun cuando sea hombre no se apartará de él. Y dice también que el Señor nos guarda cuando estamos en el seno materno, nos cría después desde niño y nos guarda hasta las canas. Así que tenés que buscar esos versículos bíblicos. Aquí la palabra cana es fundamental. Entonces, la Iglesia se ocupa de la prevención temprana, es decir, de los niños desde la más tierna infancia. Así, en la congregación, hay ministerios o servicios que se ocupan de la niñez, la escuelita dominical, la hora feliz, con maestros, ¿no es cierto? Tenemos servicios de preadolescente, servicios de adolescente, ministerio de jóvenes, ministerio de adultos y ministerios de adultos mayores. Se ocupa del hombre en todos sus años en que está aquí en la tierra. Y luego, ¿por qué también es prevención integral? Porque se ocupa de todas las problemáticas sociales que competen al hombre. Nosotros estamos haciendo hincapié acá en el eje de las drogas, pero se ocupa de todas las problemáticas sociales que están relacionadas con las drogas y con otras, ¿no es cierto?, que no tienen relación directa. Las drogas se relacionan con la accidentología vial, con la
prostitución, con la trata de personas, con los delitos. Y bueno, allí tenemos entonces los ejes de lo que significa la prevención integral bíblica. Bien, vamos a las actividades que ustedes van a desarrollar. Van a buscar en el diccionario de la Real Academia Española los sinónimos de la palabra prevención. Y ustedes ahí se van a encontrar con un sinnúmero de conceptos que son muy ricos. Y también van a buscar 3 leyes. La 23.358, que es del año 86, el artículo 42 de la ley 23.737, que es del 89, y la ley 26.586, que es del año 2009. Se van a encontrar en estas leyes con 2 sujetos que van a identificar inmediatamente. Y ustedes van a tener que explicitar de qué sujetos se trata. Y con esta actividad van a comprender ustedes si realmente se está haciendo prevención en determinados ámbitos o no. Ustedes ya han charlado, tal vez les ha costado encontrarlo. ¿Y de qué sujetos estaba hablando yo? Estaba hablando del alumno y del profesor o del maestro. A eso se refieren estas 3 leyes. Son los 2 ejes de lo que habla esta legislación. Entonces ustedes van a poder visualizar, repito, si estamos cumpliendo con la prevención por parte del Estado. Muy bien, vamos a continuar entonces con el otro eje, que es el tratamiento. Desde hace muchos años están llegando a las congregaciones todo tipo de personas, preponderantemente adolescentes y jóvenes, con problemática de ingesta de sustancias, las drogas de las que hemos hablado. ¿Y por qué llegan a la iglesia? Porque el Señor las envía, ¿cierto? ¿Para qué? Para que encuentren allí un tipo de respuesta. La iglesia es considerada como un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo vivo, un cuerpo que trabaja, conformado por miembros, por órganos, ¿no es cierto? Entonces tenemos los ojos, tenemos los pies, tenemos los brazos, cada uno cumple una determinada función. Eso está muy detallado en la Biblia, un cuerpo. Pero la iglesia también ha sido dicho, y me gusta el concepto de que es un hospital de almas heridas. ¿Por qué? Porque las personas, todos nosotros tenemos diferentes dificultades, diferentes vicisitudes, aflicciones. Y repito, el Señor nos envía a una determinada congregación para que podamos trabajar y aliviar esas cargas. Y ha sido también mencionada como una estación de servicio. La iglesia, una estación de servicio. Como una estación de servicio brinda distintas herramientas, también se carga combustible, se engrasa, te lavan el auto, te cambian la goma. Bueno, la iglesia también cumple distintos servicios, a lo que nosotros llamamos ministerios. Entonces, las personas llegan allí. ¿Cuáles son las personas que llegan? Llegan las personas que están usando, llegan las personas que están abusando y llegan las personas dependientes. Una vez más repetimos que los dependientes o adictos, ¿no es cierto?, se ocupan los centros especializados. Y aquí te quiero hacer un reto. Que pongas atención en lo que dice la Biblia con respecto a la adicción, que es una enfermedad. Cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Esa es la definición de adicción que tiene la Biblia. Ahora bien, decía entonces que llegan a la congregación personas con uso y con abuso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escucharlas. Lo primero, porque la persona necesita hablar, necesita explicitar sus dolores. Y allí tenemos que crear una atmósfera especial en un ambiente determinado
donde no entre nadie en los momentos que estamos hablando con la persona, y tienen que ser un equipo de la iglesia que se forme, y tienen que ser dos personas que la escuchen. Eso se llama prestar la oreja, pero se llama también técnicamente una escucha activa. La persona, y sobre todo los adictos que tienen experiencia de calle, enseguida, inmediatamente se dan cuenta si uno la está escuchando con compromiso. Este compromiso nosotros lo denotamos con los gestos, con la mirada, y la persona está muy atenta a si nosotros realmente estamos interesados en ella. Y realmente tenemos que estar interesados en ella. ¿Qué le vamos a preguntar? Nosotros no le vamos a preguntar detalles de su situación, sino le vamos a decir, te queremos ayudar, contanos un poco cómo es tu vida, si sos soltero, si sos soltera, cómo está compuesta tu familia, si tenés hijos, si estás estudiando, si estás trabajando, contanos un poco de tu vida. Y la persona entonces comienza a hablar, y es conveniente que nosotros no anotemos nada, que podamos memorizar lo que nos está diciendo y orientar la charla para que la persona nos diga cómo es su vida, cuál es su situación actual, cuáles son sus dolores, y nosotros podamos visualizar si está en uso o si está en abuso o si está dependiente de. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a actuar. Le tenemos que decir entonces, mirá, nosotros tenemos como ayudador fundamental al Señor. Pero también tenemos aquí un equipo que te va a ayudar, y tenemos a tu familia, cualquiera sea ella, que también te va a ayudar. Entonces vamos a rodear a esta persona de amor. El amor del Señor ya está, nosotros tenemos que manifestar, expresar nuestro amor a través del contacto, ¿no es cierto? Un llamado telefónico, un encuentro, un WhatsApp, ¿no es cierto?, para saber cómo la persona está. Y también tenemos que hablar con la familia para que la familia ayude en este proceso de recuperación. Y eso es lo que vamos a hacer. Debemos hablar con la familia porque nos debemos también a su familia. Porque esa familia está sufriendo por esta alteración que tiene esta persona. Muy bien. Hasta aquí llegamos entonces con el tratamiento, y fíjate la actividad. Va a ser una actividad simple. Vas a buscar en la Biblia una definición de adicción, de dependencia, de enfermedad, que está en el libro de Proverbios, y habla exclusivamente del vino. Pero te vas a encontrar con una definición, si lo lees pormenorizadamente, con una definición que luego la vas a encontrar en las leyes. Después de esta actividad, volvemos a la clase. Comenzamos entonces con el tercer eje. ¿Cómo hacemos para insertar a esta persona en la congregación? No es sencillo, pero vamos a ver una serie de herramientas. Nosotros ya sabemos la situación de esta persona, sabemos si está en uso, sabemos si está en abuso, sabemos si es dependiente. Vuelvo a repetirte una vez más que los dependientes son adictos, por lo tanto son enfermos, y es un tratamiento especializado. Pero nos vamos a ocupar de estas dos personas. Ya conocemos su historia, ya hemos hablado con la familia, ya hemos creado esa atmósfera del primer encuentro. Los siguientes tienen que tener también la misma característica. ¿Cuál tiene que ser nuestra mirada? La de Jesús. ¿Cuál era la de Jesús? Y vio a la multitud y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida a las ovejas. Y aquí tenemos una oveja que se está incorporando al corral. Por lo tanto, tenemos que ayudarla. Digamos,
En simbología es llevarla a pastos tiernos y agua fresca, pero nosotros la vamos a acompañar, le vamos a brindar amabilidad, escucha, preocupación, ocupación, un trato que denote nuestro amor hacia ella. Y ahí estamos cumpliendo nosotros una función pastoral. Pero aquí necesitamos formar un equipo. El equipo tiene que estar compuesto por 2 personas como mínimo y 5 como máximo, de ambos sexos. Si estamos atendiendo una mujer y no quiere que esté un hombre, y tenemos solamente una mujer en el equipo, porque son las que menos se incorporan a este tipo de equipos, tenemos que llamar a otra hermana de la congregación para que escuche. Tenemos que respetar las decisiones de la persona. Vamos a hablar continuamente con la familia, poniéndola al tanto de lo que está ocurriendo. Pero tenemos que discipularla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las mismas personas del equipo, porque con ellas ya ha adquirido cierta confianza, sobre todo con una de ellas, ¿cierto? Entonces, esa persona tiene que ser un guía espiritual. ¿Y cómo tiene que ser el discipulado? El discipulado tiene que ser simple, el ABC del Evangelio. No atosigarlo, ¿no es cierto?, con que tenés que congregarte, porque la persona no va a entender nada. Y si él quiere congregarse, por supuesto tenemos que permitírselo y explicarle cuál es el lenguaje nuestro, porque no va a entender algunas cosas, por qué se aplaude, por qué se levantan las manos, por qué se cierran los ojos, por qué se dice aleluya. Si nunca pisó una iglesia, no va a entender muchas cosas. Aún nos puede decir la persona, miren, yo no quiero saber nada con la religión. Tenemos que ayudarla igual, por supuesto. Para eso, el equipo debe tener una base de datos, debe tener un recursero de instituciones que se ocupen de ayudar. Un centro de rehabilitación con internación, un centro con atención ambulatoria, un hospital de día. Tenemos que saber si en una determinada ciudad el hospital público se ocupa, si hay alguna institución privada, si la provincia tiene alguna en una ciudad cercana. Y eso entonces nosotros tenemos que tenerlo ahí en carpeta para darle una respuesta a la persona. Pero si esta persona quiere, le gusta, demuestra que tiene avidez de saber quién es el Señor, que tenemos que explicárselo de la manera práctica, ¿no es cierto?, hablando de las cosas terrenales que Él conoce, y de ahí tenemos que partir de donde la persona está, ¿cierto? El equipo entonces la va a atender repetidas veces y la va a invitar al discipulado. Si la persona dice, mire, por ahora no, creo que todavía no estoy preparado, bueno, tenemos que respetar sus tiempos, ¿no es cierto? Y aquí hay algo muy importante. Si la persona accede al discipulado, el discipulado tiene que tener un cierre, es decir, tiene que cerrar el discipulado, un ABC cortito que le permita a la persona entender, es todo un proceso, nosotros lo sabemos, entender, digamos, los palotes, los primeros pasos de la vida cristiana. Y nosotros sabemos, porque hemos charlado con esa persona, cómo está su vaso, es decir, si su vaso está medio lleno o medio vacío, es decir, qué es lo que tiene y qué es lo que a la persona le falta. Y allí tenemos que hacer hincapié. Mira, si seguís por este camino, todo lo que te vas a perder. Tenés una nena, tenés un hijo, ya va a entrar al colegio, tenés una esposa que todavía te está aguantando, quién sabe cuánto más la va a tener si seguís por este camino. Tus padres todavía tienen salud porque se van deteriorando con los años, ¿no es cierto? Entonces, fíjate todas las cosas que tenés. Pero tenés algo más y aquí tenemos que hacer hincapié. Es en las capacidades que las personas tienen. Cada una de las personas tiene una capacidad, un talento determinado. Y nosotros tenemos que descubrirlo. A la persona le puede gustar la música, le puede gustar cocinar, puede ser un artesano que trabaje en cuero, que trabaje en madera.
le puede gustar la tecnología, cualquier actividad que esa persona le guste y se sienta capacitado, en ella tenemos que trabajar. Porque le tenemos que realzar esa capacitación que la persona tiene. Muy bien, como tarea entonces, allí en tu congregación, charlá con tus compañeros, con tus hermanos y vean ustedes qué talentos tienen los hermanos que los rodean, sobre todo los jóvenes. ¿Qué talentos tienen? Hay talentos en la congregación. Hay talentos en la congregación. Entonces ustedes, repito, tienen que determinar qué talentos hay allí en la congregación y anotarlo. Después de la actividad, entonces, volvemos a la clase. Vamos a entrar entonces en las conclusiones. Quiero que pongas atención en esto. ¿Por qué preponderantemente llegan los preadolescentes, los adolescentes, que hoy la adolescencia está estirada, digámoslo así, hasta los 24 años, y los jóvenes? ¿Por qué? Porque, bueno, hoy hay niños que se drogan y las secuelas la tienen en la preadolescencia, 10, 11, 12 años, según donde vivan. ¿Y por qué apuntan los punteros, los que venden? ¿Por qué apuntan a esa edad? Porque quieren tener clientes por mucho tiempo. Y el preadolescente, el adolescente adolece de la experiencia, adolece del conocimiento de la vida, todavía no ha pasado por muchos dolores, está bajo la cobertura de sus padres, entonces tiene fuerza, es vital, tiene deseos de hacer cosas, quiere experimentar por sí, y a veces en ese desafío, en esa rebeldía que hay, opta por las sustancias creyendo que las puede dominar. Y realmente, cuando hay abuso y ya está entrando en la dependencia, no las puede dominar. De ahí entonces que nosotros pongamos énfasis en la prevención. El adagio dice: más vale prevenir que curar. Entonces, a mayor prevención, menos rehabilitación. Y a menor prevención, más rehabilitación. Pero quiero recordarte que nosotros estamos hablando de la experimentación, que es un paso, luego el uso, luego el abuso. Y con estas personas tenemos que trabajar, porque si nos ocupamos de ellas, las podemos rescatar antes que lleguen a la adicción, que es la enfermedad. Esto es lo que hemos visto en la introducción, ¿no es cierto? Y luego, en la prevención, es importante que tengamos en cuenta la prevención primaria, secundaria, terciaria, cuáles son las características de la prevención integral. En el tratamiento, esa atmósfera que tenemos que crear, ¿no es cierto?, de la escucha activa, esa práctica que tenemos que tener de ocuparnos pastoralmente de las personas, digamos, un corazón pastoral para entender a la persona, para comprenderla. Y en el último eje, lo importante es entonces el detectar qué capacidad tiene esa persona para que nosotros trabajemos sobre esa capacidad. Ahora te quiero decir, te voy a hablar de la experiencia. Yo diría, mirá, que si el Señor te llama a esta actividad, tenés que capacitarte. Si no te llama a trabajar con los adictos, no lo hagas, porque es un trabajo muy doloroso y solamente lo puede soportar aquel que el Señor lo llama, porque le va a dar las herramientas. Tenés que tener un llamado bien claro. Ahora, todos sí estamos llamados a la prevención, porque de eso se trata, ¿no es cierto? La Biblia, lo dije al principio, es preponderantemente un manual de prevención. Por eso
dice, fíjate también, esto lo tenés que buscar, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta donde se divide el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, ¿no es cierto? La médula hasta lo profundo del ser de la persona y discierne los pensamientos del corazón. Fíjate, la palabra de Dios entonces fundamental para trabajar en este tema de las adicciones. Y nosotros como iglesia tenemos que trabajar en una prevención proactiva. ¿Por qué? Nosotros no vamos a esperar que las personas vengan, los vamos a ir a buscar, porque de eso se trata la gran comisión. Vayan y, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ir a buscar a las personas que están en dificultades. Me quiero despedir entonces, gracias por escuchar, somos compañeros de ruta, allí estamos para servirles a ustedes en todo lo que sea necesario, aquellas personas que se suman a la gran cantidad de personas que están trabajando con los que están sufriendo por las adicciones a las drogas. Muchas gracias.